¿Has deseado alguna vez superar un desafío aparentemente insuperable? Bienvenido al fascinante mundo de engañar a tu cerebro para lograr cosas difíciles. La mente humana es una maravilla de adaptabilidad y creatividad, pero a menudo se queda atrás cuando se trata de enfrentar lo desconocido o lo difícil. Sin embargo, aquí está el secreto: puedes hackear tu cerebro para alcanzar tus metas más ambiciosas. Imagina tu cerebro como un compañero de equipo excepcionalmente talentoso, pero un poco escéptico. Siempre está buscando la manera más fácil y segura de hacer las cosas. Pero, ¿qué pasa si te digo que puedes engañarlo para que te ayude a conquistar lo imposible? Desde trucos de motivación hasta técnicas de visualización, hay un arsenal de estrategias que puedes usar para desafiar las limitaciones autoimpuestas de tu mente. Al cambiar tu enfoque y perspectiva, puedes desbloquear un potencial oculto que ni siquiera sabías que tenías. Entonces, ¿estás listo para descubrir cómo engañar a tu cerebro y alcanzar nuevas alturas? Prepárate para desatar el poder de tu mente y conquistar lo inimaginable. El viaje hacia tus sueños más audaces comienza ahora mismo. 1. Convierte los desafíos en juegos. Es una estrategia brillante para abordar cualquier situación complicada con un enfoque positivo y creativo. Al enfrentarnos a desafíos, ya sea en el ámbito personal o profesional, es natural sentirnos abrumados o estresados. Sin embargo, cambiar nuestra perspectiva y ver estos obstáculos como juegos nos permite desarmar su poder intimidante y encontrar soluciones con mayor facilidad. Imagina la vida como un juego lleno de niveles desafiantes. Cada desafío que enfrentamos es simplemente un nuevo nivel que debemos superar para avanzar en el juego. Al adoptar esta mentalidad, podemos reducir la ansiedad asociada con los problemas y empezar a verlos como oportunidades para crecer y aprender. Además, al abordar los desafíos como juegos, podemos incorporar elementos de diversión y creatividad en nuestra estrategia para resolverlos. En lugar de verlos como obstáculos insuperables, los vemos como rompecabezas intrigantes que estamos ansiosos por resolver. Esta actitud nos permite acercarnos a los problemas con una mente abierta y flexible, lo que aumenta nuestras posibilidades de éxito. Además de cambiar nuestra percepción de los desafíos, convertirlos en juegos también puede fomentar el trabajo en equipo y la colaboración. Al enfrentarnos a un problema como si fuera un juego, podemos invitar a otros a unirse a nosotros en esta aventura. Esto no solo nos brinda diferentes perspectivas y habilidades para abordar el desafío, sino que también crea un ambiente de apoyo y camaradería. Juntos, podemos aprovechar nuestras fortalezas individuales y trabajar en sinergia para encontrar soluciones innovadoras y efectivas. Otro aspecto importante de convertir los desafíos en juegos es la capacidad de desarrollar resiliencia y perseverancia. Al igual que en un juego, es probable que enfrentemos obstáculos y fracasos en el camino. Sin embargo, en lugar de desanimarnos, estos contratiempos nos brindan la oportunidad de aprender y mejorar nuestras estrategias. Cada intento fallido nos acerca un paso más a la solución, y cada error nos brinda valiosas lecciones que podemos aplicar en el futuro. Esta mentalidad nos permite mantenernos motivados y enfocados en nuestro objetivo final, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. En resumen, al convertir los desafíos en juegos, no solo hacemos que la vida sea más emocionante y divertida, sino que también desarrollamos habilidades cruciales para superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. 2. Recompensate. Recompensarse a uno mismo es un arte esencial en el camino de la autodisciplina y el logro de metas. Es fácil caer en la trampa de la autoexigencia implacable, donde nos presionamos constantemente sin nunca detenernos a reconocer nuestros logros y reabastecer nuestras reservas emocionales. Sin embargo, tomarse el tiempo para recompensarse adecuadamente es fundamental para mantener un equilibrio saludable entre trabajo y bienestar personal.
Una forma poderosa de recompensarse es establecer hitos claros y tangibles para celebrar los logros alcanzados. Esto no solo proporciona un incentivo adicional para alcanzar esos objetivos, sino que también crea momentos significativos de celebración que refuerzan nuestro sentido de logro y autoestima. Estos hitos no tienen que ser grandes eventos, incluso las pequeñas victorias merecen ser reconocidas y celebradas. Puede ser tan simple como tomarse un día libre después de completar un proyecto importante, permitirse un capricho que haya estado posponiendo o simplemente dedicar tiempo a una actividad que traiga alegría y relajación. Estas recompensas no solo son merecidas, sino que también son necesarias para recargar nuestras energías y mantenernos motivados a largo plazo. Es importante incorporar recompensas regulares en nuestra rutina diaria. Estas pequeñas indulgencias actúan como recordatorios constantes de que nuestro esfuerzo y dedicación valen la pena. Puede ser tan simple como disfrutar de una taza de café especial por la mañana, tomar un descanso para dar un paseo al aire libre durante el día o reservar tiempo para practicar un hobby favorito por la noche. Estas recompensas diarias no solo nos brindan momentos de placer y gratificación, sino que también nos ayudan a mantenernos enfocados y motivados en nuestras tareas. Además de las recompensas tangibles, es crucial cultivar una mentalidad de gratitud y autoaceptación. Reconocer y apreciar nuestras fortalezas, logros y progresos, por pequeños que sean, es fundamental para desarrollar una relación saludable con uno mismo. Esto implica dejar de lado la autocrítica y el perfeccionismo desmedido, y en su lugar, practicar la compasión y la bondad hacia nosotros mismos. Al adoptar una actitud de gratitud, podemos encontrar satisfacción en el proceso mismo, en lugar de depender exclusivamente de los resultados finales para sentirnos validados. Recompensarse a uno mismo se trata tanto de reconocer el valor intrínseco de nuestro esfuerzo como de disfrutar de los placeres simples de la vida, lo que en última instancia nos lleva a una mayor satisfacción y bienestar emocional. 3. Alinea tu identidad con tus acciones. Es fundamental para vivir una vida auténtica y satisfactoria. Este proceso implica un profundo autoconocimiento y una congruencia entre lo que crees, quién eres y cómo te comportas en el mundo. Cuando tus acciones reflejan fielmente tus valores, principios y metas, experimentas una sensación de integridad y plenitud que impulsa tu bienestar emocional y tu desarrollo personal. Para alinear tu identidad con tus acciones, primero debes dedicar tiempo a reflexionar sobre quién eres realmente. Esto implica explorar tus valores fundamentales, tus pasiones, tus fortalezas y tus áreas de mejora. La autoconciencia es la base sobre la cual construyes una identidad sólida y auténtica. Una vez que tienes claridad sobre tu identidad, es importante asegurarte de que tus acciones estén alineadas con ella. Esto significa tomar decisiones conscientes que refuercen tus valores y te acerquen a tus objetivos. A veces, esto puede implicar enfrentar desafíos o tomar caminos menos transitados, pero la coherencia entre lo que crees y lo que haces te brinda una sensación de propósito y significado. Además, alinear tu identidad con tus acciones te ayuda a cultivar relaciones más genuinas y satisfactorias, ya que te permite ser auténtico y transparente en tus interacciones con los demás. Vivir en congruencia con tu identidad te permite experimentar una mayor satisfacción personal y contribuir de manera más significativa al mundo que te rodea. Alinear tu identidad con tus acciones es como ajustar el enfoque de una cámara para capturar la imagen más nítida y auténtica de ti mismo. Requiere un proceso de autoevaluación constante y un compromiso con la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Cuando tus acciones están alineadas con tu identidad, experimentas una sensación de armonía interna y una mayor confianza en ti mismo. Para lograr esta alineación, es esencial practicar la autoaceptación y la autenticidad. Reconoce y acepta tus imperfecciones y fortalezas, y abraza tu singularidad.
Esto te permite vivir desde un lugar de honestidad contigo mismo y con los demás. Además, es importante establecer metas y objetivos que estén en línea con tus valores y pasiones. Cuando tus acciones están orientadas hacia lo que realmente te importa, te sientes más motivado y comprometido con tu camino. La coherencia entre tu identidad y tus acciones también se refleja en cómo te relacionas con los demás y cómo contribuyes al mundo que te rodea. Cultivar relaciones auténticas basadas en la honestidad y el respeto mutuo te permite conectar más profundamente con los demás y construir vínculos significativos. Además, cuando tus acciones están alineadas con tus valores, puedes marcar una diferencia positiva en tu comunidad y en el mundo en general. Cada pequeña acción cuenta y puede tener un impacto duradero. 4. La preparación. El cimiento sobre el cual se construyen los éxitos y se sortean los desafíos en la vida. Es el arte de anticipar, planificar y ejecutar con meticulosidad y determinación. Quienes dominan esta habilidad comprenden que el éxito no es simplemente un golpe de suerte, sino el resultado de una preparación exhaustiva y constante. En cualquier campo, desde el deporte hasta los negocios, la educación o las relaciones interpersonales, la preparación es el factor que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. Una clave fundamental de la preparación es la mentalidad proactiva. En lugar de esperar pasivamente a que las circunstancias dicten el curso de las cosas, aquellos que están bien preparados se adelantan a los desafíos. Esto implica identificar posibles obstáculos, planificar estrategias para superarlos y estar listo para adaptarse rápidamente a los cambios. La mentalidad proactiva no solo implica estar alerta ante los desafíos, sino también ante las oportunidades. Aquellos que están bien preparados no solo se defienden de los contratiempos, sino que también saben cómo capitalizar las situaciones ventajosas cuando se presentan. Esta mentalidad no solo impulsa el éxito individual, sino que también puede inspirar a otros y fomentar un entorno de trabajo en equipo y colaboración. Además de la mentalidad proactiva, otro aspecto esencial de la preparación es la disciplina. La disciplina implica compromiso, dedicación y persistencia en la búsqueda de metas y objetivos. Aquellos que están bien preparados entienden que el camino hacia el éxito está pavimentado con esfuerzo y sacrificio. Mantienen un enfoque constante en sus objetivos, evitando distracciones y posponiendo la gratificación instantánea en favor de recompensas a largo plazo. La preparación también requiere un enfoque sistemático y organizado. Esto implica descomponer grandes metas en tareas más pequeñas y manejables, estableciendo plazos realistas y creando un plan de acción detallado. La organización y la estructura proporcionan claridad y dirección, lo que facilita el seguimiento del progreso y la identificación de áreas de mejora. Aquellos que están bien preparados no dejan nada al azar, en cambio, se esfuerzan por establecer un marco sólido que les permita avanzar con confianza y eficacia hacia sus objetivos. En resumen, la preparación no es solo una actividad, es un estilo de vida que impulsa el éxito, la excelencia y el crecimiento personal y profesional. 5. Enfócate en disfrutar. Un consejo que a menudo pasa desapercibido en la vorágine de la vida moderna. Vivimos en una sociedad que valora la productividad y el éxito material, relegando a un segundo plano la importancia de disfrutar del momento presente. Sin embargo, centrarse en el disfrute no solo nos permite experimentar una mayor satisfacción en nuestras vidas, sino que también puede contribuir significativamente a nuestro bienestar emocional y mental. Cuando nos enfocamos en disfrutar, adoptamos una mentalidad de gratitud y aprecio por las pequeñas cosas de la vida. Nos permite cultivar una mayor conciencia de nuestro entorno y de las experiencias que nos rodean, ya sean simples momentos de tranquilidad en la naturaleza o conversaciones significativas con seres queridos. Al hacerlo, aprendemos a encontrar alegría incluso en las situaciones más difíciles,
desarrollando una resiliencia emocional que nos ayuda a enfrentar los desafíos con una actitud más positiva. Además, el disfrute nos conecta con nuestra creatividad y pasiones, fomentando un sentido de realización personal que va más allá de los logros externos. Cuando nos permitimos disfrutar plenamente de nuestras actividades y relaciones, encontramos un mayor sentido de propósito y significado en nuestras vidas. Por otro lado, la vida está llena de momentos fugaces que a menudo pasan desapercibidos si no nos detenemos a apreciarlos. Al enfocarnos en disfrutar, aprendemos a saborear cada instante y a encontrar belleza en la simplicidad de la vida cotidiana. Esto nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, ya que nos permite liberarnos de preocupaciones pasadas o futuras y concentrarnos en el presente. Al mismo tiempo, el disfrute fortalece nuestras relaciones interpersonales, ya que nos permite conectarnos más profundamente con los demás y compartir momentos significativos juntos. En lugar de obsesionarnos con metas o expectativas poco realistas, el enfoque en el disfrute nos permite valorar lo que ya tenemos y encontrar satisfacción en el aquí y ahora. Cuando nos permitimos disfrutar, también creamos un espacio para el autocuidado y la autorreflexión. Nos brinda la oportunidad de reconectar con nuestras necesidades emocionales y físicas, y nos recuerda la importancia de cuidar de nosotros mismos en un mundo que a menudo nos empuja a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Además, el disfrute nos ayuda a desarrollar una actitud más positiva hacia la vida en general, lo que puede tener un impacto profundo en nuestra salud mental y emocional. Al adoptar una mentalidad de disfrute, aprendemos a encontrar placer y significado en las pequeñas cosas, lo que nos permite experimentar una mayor sensación de bienestar y plenitud en nuestras vidas. Por último, enfocarse en disfrutar nos invita a cultivar relaciones más auténticas y significativas con los demás. Cuando estamos presentes y comprometidos en el momento presente, somos capaces de conectarnos más profundamente con las personas que nos rodean y de compartir experiencias genuinas y enriquecedoras juntos. Esto no solo fortalece nuestros lazos interpersonales, sino que también nos brinda un sentido de pertenencia y conexión que es esencial para nuestro bienestar emocional y psicológico. 6. Los pequeños pasos. En un mundo obsesionado con la idea del éxito instantáneo y las transformaciones rápidas, a menudo subestimamos el poder de los pequeños pasos. Sin embargo, son estos pasos aparentemente insignificantes los que construyen la base de cualquier éxito duradero. Al centrarnos en metas enormes y desafiantes, corremos el riesgo de abrumarnos y perder la motivación cuando nos enfrentamos a la magnitud de lo que tenemos por delante. Es en los pequeños pasos donde encontramos el terreno firme para avanzar de manera constante hacia nuestras metas. Los pequeños pasos nos permiten descomponer nuestras metas en acciones manejables y tangibles. En lugar de intentar conquistar la montaña entera de una sola vez, nos enfocamos en dar un paso a la vez, concentrándonos en el siguiente paso más que en el destino final. Esto no solo hace que la meta parezca menos intimidante, sino que también nos brinda una sensación de logro constante a medida que avanzamos. Además, los pequeños pasos nos permiten ajustar y adaptar nuestro camino según sea necesario. Si encontramos obstáculos en el camino, podemos abordarlos de manera más efectiva al dividirlos en partes más pequeñas y manejables. En lugar de rendirnos ante la adversidad, los pequeños pasos nos permiten encontrar soluciones creativas y seguir avanzando. Además, los pequeños pasos nos permiten construir hábitos sólidos. Al repetir acciones pequeñas pero significativas a lo largo del tiempo, creamos rutinas que se arraigan en nuestra vida diaria. Estos hábitos se convierten en la base sobre la cual construimos nuestro camino hacia el éxito. Nos permiten mantener el impulso incluso cuando la motivación inicial disminuye, ya que se vuelven automáticos y parte integral de quienes somos. Así, los pequeños pasos no solo nos llevan hacia nuestras metas, sino que también nos transforman en individuos más disciplinados,
resilientes y enfocados en el proceso de crecimiento personal. En resumen, nunca subestimes el poder de los pequeños pasos, son las piedras angulares de los grandes logros y el camino hacia una vida de éxito y realización. 7. Mantén la persistencia. La persistencia es una virtud fundamental en la búsqueda del éxito y el logro de metas significativas en la vida. En un mundo lleno de desafíos y obstáculos, aquellos que persisten, que continúan avanzando incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras, son los que finalmente alcanzan el éxito. La persistencia implica mantener una determinación constante y un compromiso firme con nuestros objetivos, incluso cuando enfrentamos contratiempos y fracasos. Una de las claves para mantener la persistencia es cultivar una mentalidad de crecimiento. En lugar de ver los contratiempos como fracasos definitivos, es importante adoptar una mentalidad en la que cada obstáculo se perciba como una oportunidad para aprender y crecer. Cada desafío superado nos fortalece y nos acerca un paso más hacia nuestro objetivo final. Además, es crucial mantener una visión clara de nuestros objetivos a largo plazo. Recordar constantemente por qué comenzamos este viaje nos ayudará a mantenernos enfocados y motivados, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Al visualizar nuestro éxito futuro, podemos mantenernos comprometidos con el proceso y resistir la tentación de rendirnos ante la adversidad. Otro aspecto importante de la persistencia es la capacidad de adaptarse y ajustar nuestra estrategia según sea necesario. A veces, el camino hacia nuestros objetivos puede cambiar inesperadamente, y es importante estar dispuestos a modificar nuestros planes y probar nuevas tácticas si es necesario. La rigidez puede ser nuestro peor enemigo cuando se trata de persistir. En cambio, la flexibilidad nos permite sortear obstáculos de manera más eficaz y continuar avanzando hacia nuestro destino. Además, rodearnos de personas que nos apoyen y nos alienten en nuestro viaje puede marcar una gran diferencia. El apoyo de amigos, familiares o mentores puede brindarnos la fuerza y la motivación adicionales que necesitamos para seguir adelante cuando las cosas se pongan difíciles. La persistencia es como el motor que impulsa el barco de nuestros sueños a través de las aguas turbulentas del desafío. Es la fuerza que nos mantiene en movimiento cuando todo parece conspirar en nuestra contra. Para mantener esta virtud, es esencial cultivar una mentalidad resiliente. Esto implica no solo aceptar los contratiempos como parte del camino hacia el éxito, sino también aprender de ellos y utilizarlos como oportunidades para crecer y mejorar. Cada tropiezo, cada obstáculo, nos brinda una lección valiosa que podemos aplicar en nuestro camino hacia adelante. Además, la persistencia requiere un compromiso inquebrantable con nuestros objetivos. Significa estar dispuestos a sacrificar comodidades temporales por logros duraderos. Esto implica establecer prioridades claras y mantener el enfoque incluso cuando las distracciones y las tentaciones intentan desviarnos de nuestro curso. Al mismo tiempo, es importante mantener una actitud positiva y optimista. La confianza en nosotros mismos y en nuestras habilidades nos dará la fuerza interior necesaria para perseverar a través de las pruebas y tribulaciones que inevitablemente encontraremos en nuestro viaje. En resumen, la persistencia es una cualidad invaluable que nos permite superar los desafíos y alcanzar nuestras metas más ambiciosas. Cultivar una mentalidad resiliente, mantener un compromiso inquebrantable con nuestros objetivos y encontrar el equilibrio entre la perseverancia y la adaptabilidad son elementos clave para mantener esta virtud. Con determinación, paciencia y una actitud positiva, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar el éxito que tanto deseamos. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este video, no olvides darle like,
suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta luego, y que la paz y la fortaleza estén siempre contigo.